La hija de una empleada doméstica arriesgó todo su futuro para ayudar a un chico herido que sangraba en la escuela sin sospechar que el supuesto caso de caridad, al que salvó, era en realidad el hijo secreto de un multimillonario. El silencio en el vestuario era más pesado que el olor metálico de la sangre, y sobre las baldosas blancas, un chico yacía muriéndose ignorado por los estudiantes ricos que simplemente lo esquivaban como si fuera basura. Para Emily, la hija del conserje, cruzar ese umbral no era solo una violación del reglamento escolar, sino una sentencia de muerte para la supervivencia de su familia. Sabía que salvarlo significaba perder su beca, el trabajo de su madre y su único hogar. Pero mientras se arrodillaba en la suciedad para detener la hemorragia, no se daba cuenta de que sostenía al heredero secreto de un imperio de miles de millones de dólares, ni que su acto de misericordia estaba a punto de costarle absolutamente todo. Emily se arrodilló en la mugre, arriesgando su beca para salvar a un desconocido, al que todos los demás trataban como si fuera basura. Era un martes por la tarde a finales de noviembre, y el aire dentro de la prestigiosa Oak Creek Academy olía a cera para pisos y lana húmeda mientras la lluvia intensa golpeaba contra las altas ventanas del gimnasio y ahogaba el sonido distante de los autos de lujo, esperando en la fila de recogida. Emily Carter, de 17 años, con el pelo rubio pálido recogido en una coleta práctica, no corría hacia un sedán con chófer, sino que esperaba a su madre Linda, quien terminaba su turno trapeando el ala administrativa. Sentada en un banco cerca del vestuario de los chicos, revisaba sus apuntes de historia, y era completamente invisible allí. Como hija de la jefa de mantenimiento de la escuela, asistía a Oak Creek, gracias a una beca precaria para familias del personal. Una beca que podía desaparecer por un solo paso en falso, una nota reprobada o una queja de un padre adinerado, lo que la enviaría de vuelta al instituto público de la ciudad. Mantén la cabeza baja y los ojos bien abiertos. Se recordó trazando con el dedo el lomo de su libro gastado, oyendo aún la voz de su abuelo Frank, un médico de combate condecorado por la Guerra de Corea, que la había criado con historias de deber y precisión. Habían pasado 2 años desde su muerte, pero su voz seguía siendo la más fuerte en su mente. Entonces, un estruendo repentino proveniente del interior del vestuario destrozó su concentración, el sonido de metal chocando contra las baldosas, seguido de un golpe sordo y repugnante, y luego silencio. Emily miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío salvo por unos pocos estudiantes al fondo, riendo por un video en un teléfono que no habían oído o no les importaba. Vaciló porque el vestuario de los chicos estaba estrictamente prohibido, y entrar allí era motivo de suspensión inmediata. Cabeza baja le habría advertido el abuelo Frank. Pero entonces escuchó un gemido bajo, no un llamado de atención, sino el sonido de alguien en una agonía genuina y contenida. Metió el libro en su mochila, se puso de pie, empujó las pesadas puertas dobles y se deslizó dentro. El vestuario estaba húmedo y olía a sudor y a colonia cara. Y en la esquina del fondo, cerca de las duchas, un chico yacía hecho un ovillo en el suelo rodeado de bancos volcados y equipo deportivo disperso. Llevaba el uniforme de la escuela, un blazer azul marino y pantalones caqui, pero estaba rasgado en el hombro y manchado de tierra. Emily corrió hacia él, sus zapatillas chirriando sobre las baldosas mojadas, y preguntó: «Hey, ¿puedes oírme?». El chico no respondió. Se sujetaba las costillas mientras respiraba en jadeos superficiales y entrecortados. La sangre le enmarañaba el cabello oscuro y goteaba sobre las baldosas blancas formando un charco cerca de su oreja. Parecía ser de su edad, quizá un poco mayor, con una mandíbula marcada y un físico de atleta, aunque en ese momento lucía completamente destrozado. Emily lo reconoció vagamente como el chico nuevo que se había transferido un mes atrás, siempre solo almorzando detrás de las gradas y usando un uniforme que le quedaba grande como de segunda mano. Los rumores decían que era un caso de caridad, un chico de acogida que la escuela mantenía para beneficios fiscales, lo que lo convertía en blanco perfecto. «Voy a revisar tu cabeza», dijo Emily con voz firme, sonando más como la nieta de un médico de combate que como una adolescente asustada. Le apartó la mano con cuidado y vio un corte feo a lo largo de la línea del cabello profundo y furioso. Su piel estaba pálida y pegajosa. «Estás entrando en shock».
evaluó. Se quitó su propio cardigan grueso, lo dobló como una almohada y lo colocó con cuidado bajo su cabeza. Necesito detener esta hemorragia. Miró a su alrededor. Solo había toallas sucias demasiado arriesgadas por el peligro de infección. Sin dudarlo, sacó de su mochila su camiseta limpia de educación física y la presionó firmemente contra la herida. El chico se estremeció, sus ojos grises se abrieron nublados por el dolor, intentando apartarse por reflejo defensivo. «Quédate quieto», ordenó Emily firme pero amable. «Te tengo. Te han dado un golpe fuerte». «Se fueron», roncó él con la voz rota. «No hables. Ahorra el aire», respondió Emily. En ese momento, unos pasos resonaron cerca de la entrada y el corazón de Emily golpeó con fuerza. Si la descubrían allí con un chico, y en esa posición la historia se volvería en su contra en un instante. «Bueno, mira lo que tenemos aquí», dijo una voz burlona. Una voz burlona resonó entre los casilleros. Emily no levantó la vista. Conocía esa voz. Era Brad Henderson, el capitán del equipo de fútbol e hijo del subdirector. La hija del conserje y el perro callejero se burló Brad, mientras avanzaba flanqueado por dos de sus compañeros que sonreían con arrogancia. Solo estábamos enseñándole al chico nuevo una lección sobre jerarquía. No pensé que necesitara una enfermera. Emily respondió. «Está sangrando, Brad. Necesita un médico. Llama a la enfermera». Brad miró su reloj caro. La enfermera se fue a las 4:00, y a mi papá no le gustan las llamadas al 911 desde la escuela. Mala imagen. Déjalo ahí. Se despertará y lo superará. Es solo un rasguño. Tiene una conmoción cerebral y posiblemente costillas rotas, espetó Emily más enfadada que asustada. Si no lo atienden, podría tener una hemorragia interna. Ayúdame a levantarlo. Brad resopló y pateó el zapato del chico. No voy a tocarlo y tú tampoco deberías. Conoces las reglas. No se permiten chicas aquí. Si mi papá aparece, suspenden a ti, no a mí. El chico en el suelo gimió y se aferró a la muñeca de Emily con fuerza. Estaba aterrorizado. Emily dijo, «No me importan las reglas. Me importa que él no muera en el suelo». La sonrisa de Brad desapareció. Se inclinó sobre ella. «Estás tentando demasiado a la suerte, Carter. ¿Crees que porque tu madre limpia baños tienes algún privilegio? Déjalo ahora mismo». Emily recordó las historias de su abuelo sobre la guerra. «No dejas atrás a un hombre, jamás sea general o soldado raso». No respondió. Brad quedó atónito ante la resistencia de la chica normalmente invisible. Soltó una risa dura. «Bien. Haz lo que quieras. No digas que no te avisé». Se marchó con sus amigos dejando que las puertas pesadas se cerraran. Emily volvió al chico. «¿Cómo te llamas, Michael?», susurró él. «Bien, Michael. Soy Emily. Te pondré en condiciones para llevarte al coche de mi mamá y vamos al hospital. No me importa lo que diga Brad». Sacó un pequeño botiquín que siempre llevaba por insistencia del abuelo Frank, siempre lista M. Y tomó toallitas antisépticas, gasas y cinta médica. Limpió la herida con manos firmes mientras Michael la observaba. Él había esperado que ella huyera. La gente siempre huía. «Va a arder», dijo Emily al aplicar el antiséptico. Michael siseó, pero no se apartó. Ella aseguró la gasa y revisó sus pupilas reaccionaban. «Puedes respirar hondo». Él intentó, pero se estremeció. «Me duele el lado izquierdo. Probablemente una costilla magullada». «No la voy a vendar. Limita la respiración. Tenemos que levantarte». Emily puso su brazo bajo sus hombros. «A la cuenta de 3. 1, 2, 3». Él era pesado, pero ella lo sostuvo y avanzaron hacia la puerta. Justo al llegar al pasillo, las puertas se abrieron otra vez. No era Brad. Era el subdirector Henderson, alto y severo, con la corbata perfecta y rostro de granito. Miró a Emily y al chico cubierto de sangre. «Señorita Carter», dijo con una calma peligrosa. «Le gustaría explicar por qué arrastra a un estudiante por el pasillo después de horas y por qué parece que ha estado en una pelea callejera». «Está herido, señor.
dijo Emily reajustando el peso de Michael. Brad y sus amigos. No quiero escuchar acusaciones contra estudiantes ejemplares, interrumpió Henderson. Veo a un chico que se metió en una pelea que no pudo manejar, y a una chica violando las reglas en un área restringida. Emily insistió. Necesita un hospital. Tiene una herida en la cabeza. Henderson lo miró con desdén. Parece que necesita una ducha y disciplina. Y usted, señorita Carter, me ha decepcionado. Esta institución se construye sobre el orden. Usted genera caos. Ayudar a alguien no es caos, replicó Emily. Henderson entornó los ojos. El empleo de su madre pende de un hilo, Emily, y su beca aún más. Deje al chico aquí, seguridad lo sacará. Usted busque a su madre y váyase a casa. Si la veo cerca de él, otra vez no regresará el lunes. Michael intentó apartarse para protegerla. Vete, jadeó. Estaré bien. Emily miró a Henderson, luego a Michael. Vio la sangre filtrándose por la gasa y el miedo que él intentaba ocultar, y apretó su agarre alrededor de su cintura. Lo voy a llevar al hospital, dijo Emily con una voz clara y definitiva. Pueden expulsarme el lunes, pero hoy voy a hacer lo correcto. Pasó junto al subdirector arrastrando a Michael. Henderson estaba tan sorprendido por la audacia que no intentó detenerlos, solo los observó alejarse mientras su rostro se volvía rojo de furia. Ha cometido un grave error, señorita Carter, gritó por el pasillo. Emily no miró atrás. Sacó a Michael por la puerta lateral y lo llevó bajo la lluvia torrencial. El viejo station wagon de su madre esperaba en la acera con el motor encendido. Linda Carter salió corriendo pálida al ver la sangre. Emily, Dios mío, ¿qué pasó? Abre la puerta, mamá. Tenemos que ir al St. Jude ahora. Subieron a Michael al asiento trasero y Emily se sentó junto a él presionando una toalla limpia contra su cabeza, mientras el coche avanzaba salpicando los charcos profundos. Michael la miró, la visión nublándose. El dolor era intenso, pero el calor de su mano sobre su hombro lo mantenía anclado. ¿Por qué?, susurró dejando caer la cabeza contra el asiento. Lo perdiste todo. Emily miró por la ventana hacia la silueta que se alejaba de la escuela, su única oportunidad de un futuro mejor. Sintió un pinchazo de terror, pero debajo de él había acero puro. No eres basura, Michael, dijo suavemente, y no voy a permitir que te traten como si lo fueras. Michael cerró los ojos. Cuando la oscuridad lo envolvió, no pensó en el dolor, sino en la chica de la coleta rubia que se enfrentó a un gigante por él. Metió la mano temblorosa en su bolsillo tocando el teléfono oculto que había mantenido apagado durante semanas. No podía sacarlo, pero formó un voto silencioso. Si sobrevivía Emily Carter, nunca tendría que preocuparse por una beca. Por ahora, el coche avanzaba temblando en la noche, llevando a la aterrada hija de una empleada y al heredero secreto de un imperio de 1,000 millones, alejándose del único mundo que ambos conocían. El camino al Hospital St. Jude fue un borrón de ventanas cubiertas de lluvia y el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas luchando contra la tormenta. Dentro del coche, el aire era espeso. Linda conducía aferrándose al volante con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. No gritaba ni regañaba. Ese silencio era peor que cualquier enojo, era el silencio de una mujer calculando cuánta gasolina quedaba en el tanque y cuántos días de comida tenían en casa. En el asiento trasero, Emily mantenía la presión sobre la herida. La toalla estaba pesada, cálida y empapada. Mantente despierto, Michael dijo suavemente. Dime algo, lo que sea. Michael parpadeó luchando contra el peso de sus párpados. El dolor en las costillas era un latido sordo que aumentaba cada vez que el coche golpeaba un bache. Me gusta tu coche, mintió débilmente. Huele a vainilla. Huele a productos de limpieza y a tapicería vieja, lo corrigió Emily con una sonrisa triste. Mi mamá compra ambientadores de vainilla al por mayor para ocultar el olor químico. No quiere traer el trabajo a casa, pero el olor siempre la sigue. Michael la miró a través de las luces de la calle. Su rostro era una mezcla de cansancio y determinación, como un soldado en las trincheras,
igual que en las historias de su abuelo. «Estás en problemas», dijo él. No era una pregunta. «Siempre estoy en problemas», respondió Emily. «Normalmente por leer en el pasillo o por llevar calcetines del color equivocado. Salvar una vida es una mejor razón que la mayoría». Linda miró por el retrovisor los ojos rojos. Emily y el subdirector Henderson llamó 3 veces mientras caminábamos al coche. No contesté, pero ya sabemos lo que dirá. «No puede despedirte porque ayudé a un estudiante», dijo Emily, aunque sin convicción. «Es ilegal. Es represalia». «Los derechos legales no significan mucho para gente como Henderson», dijo Linda con la voz temblorosa. «Dirá que abandoné mi puesto. Dirá que entraste en un área restringida. Encontrará una razón». Ese trabajo era lo único que mantenía las luces encendidas. El coche golpeó otro bache y Michael gimió. Emily apretó los dientes con simpatía. «Preocupémonos por las luces después, mamá. Ahora necesitamos un médico». Llegaron a la zona de urgencias del St. Jude. Era un contraste brutal con las clínicas privadas a las que Michael estaba acostumbrado sin ballet, sin salas silenciosas con música suave. Las puertas automáticas se abrieron revelando un caos de un bebé, llorando un anciano tosiendo violentamente, y una fila de personas que parecían olvidadas por el mundo. Linda estacionó y corrió a buscar una silla de ruedas. Juntos bajaron a Michael, que se tambaleó con las piernas como gelatina, apoyándose completamente en Emily. En el mostrador de ingreso, una enfermera agotada apenas levantó la vista. «Nombre. Seguro médico. Michael». Emily lo miró. «¿Tienes tu tarjeta de seguro?» Michael dudó. Tenía una tarjeta en la cartera, una tarjeta negra que alertaría a los médicos privados y al equipo de seguridad de su familia en cuestión de minutos. Si la usaba, su padre sabría que estaba allí, enviaría el helicóptero, lo sacaría de la escuela, lo encerraría en el ático por su seguridad y nunca volvería a ver a Emily. Él no quería eso. Quería quedarse. Quería ver esto hasta el final. Sin seguro, dijo Michael con voz áspera. «Me llamo Michael Miller». Usó el apellido de soltera de su madre, lo bastante común como para no generar alarmas. La enfermera suspiró y lo escribió. «Muy bien, señor Miller, siéntese en la sala de espera. Lo llamaremos». «Él tiene una herida en la cabeza y perdió el conocimiento», insistió Emily, inclinándose sobre el mostrador. El entrenamiento de su abuelo volvía una vez más. Necesita una tomografía para descartar un hematoma subdural. Está desorientado y antes tenía las pupilas lentas. No puede quedarse sentado en una silla. La enfermera la miró sorprendida por el vocabulario médico en boca de una adolescente empapada con uniforme escolar. Luego miró de verdad a Michael, vio la toalla empapada de sangre y la palidez en su piel. «Trauma», también dijo, señalando las puertas dobles. «Llévenlo adentro, voy a llamar al doctor». Emily empujó la silla de ruedas hasta un cubículo vacío. Lo ayudó a recostarse en la cama angosta. «Sabes muchas palabras técnicas», dijo Michael, intentando sonreír mientras apoyaba la cabeza en la almohada de papel. «El abuelo Frank me hizo memorizar el manual MC cuando tenía 12 años», dijo Emily revisando su pulso. Decía, «Emily, el mundo es peligroso. La competencia es tu único escudo». Suena intenso. Lo era. También era el mejor hombre que he conocido. Me crió cuando mi papá se fue. Le subió una manta. Me enseñó que uno no aparta la mirada cuando las cosas se ponen feas. Es cuando más debes mirar. Entró un joven médico residente poniéndose guantes de látex. Examinó rápidamente a Michael, iluminándole los ojos y palpando sus costillas. 3 puntos para la cabeza. Las costillas están magulladas, quizá una fractura fina. Tuviste suerte, chico. 1 centímetro más abajo y habrías perdido el ojo. Preparó un kit de sutura. Voy a anestesiar la zona. Va a doler un poco. Emily se colocó junto a la cabecera y sin pensarlo tomó la mano de Michael. Él entrelazó los dedos con los de ella, sujetándola con fuerza, mientras se concentraba en su rostro, ignorando la aguja. Entonces, ¿qué hace Emily Carter cuando no está salvando perros callejeros?, preguntó Michael para distraerse. «Estudia», dijo Emily. «Trabaja medio tiempo en el restaurante los fines de semana
Y sueña con estudiar medicina. Quiero ser cirujana de trauma. Quiero arreglar cosas que están rotas. Ya lo estás haciendo, murmuró Michael. El procedimiento duró 20 minutos. Cuando el doctor terminó, les dio una lista de cuidados por conmoción y una receta para analgésicos. Puede irse a casa, pero alguien debe despertarlo cada 2 horas esta noche. No puede ir a casa, dijo Linda desde la puerta. Había estado caminando por el pasillo. Dice que su papá es camionero y está en un viaje largo. No hay nadie allí. Emily miró a Michael. Es cierto, Michael sintió un nudo de culpa. Su padre estaba en realidad en Tokio cerrando una fusión del conglomerado familiar. No era camionero. Era Richard Sterling, dueño de flotas marítimas, no de camiones. Pero la mentira era necesaria. Sí, dijo Michael. Estoy solo. Linda se frotó las sienes. Miró al chico golpeado solo sin dinero ni nadie que respondiera por él, y luego a su hija suplicándole con los ojos. No podemos dejarlo aquí, dijo Emily. Necesita que lo vigilen. Linda dejó escapar un suspiro largo y cansado como si toda su postura se desinflara. Está bien, puede dormir en el sofá, pero si no localizamos a su padre, llamaré a servicios sociales en la mañana. Gracias, mamá, dijo Emily abrazándola con fuerza. Salieron del hospital 1 hora más tarde. La lluvia había cesado dejando las calles brillantes y negras bajo las luces de la ciudad. El trayecto al apartamento de los Carter fue silencioso, aunque distinto. El miedo agudo se había convertido en una realidad pesada y sombría. Vivían en un complejo pequeño en el lado sur de la ciudad, el tipo de lugar donde el ascensor siempre estaba roto, y los vecinos sabían la vida de todos por las paredes delgadas. Subieron los 3 pisos. El apartamento era diminuto pero impecable, lleno de libros apilados en cada rincón. El viejo sillón del abuelo Frank dominaba la sala como un trono. Linda preparó el sofá con sábanas limpias. Aquí dijo entregándole a Michael unos pantalones de chándal enormes que habían pertenecido al abuelo. Le van a quedar gigantes, pero están limpios. El baño está al fondo del pasillo. Mientras Michael se cambiaba, Emily fue a la cocina a hacer té. Linda estaba sentada en la pequeña mesa, teléfono en mano, mirando la pantalla fijamente. Mamá, dijo Emily, dejándole una taza de manzanilla. Llamó otra vez Linda. Asintió lentamente sin levantar la vista. Envió un mensaje de texto. No te presentes mañana. Tu último cheque será enviado por correo. Tu hija tiene prohibido entrar al campus en espera de una audiencia de expulsión. La habitación quedó en silencio absoluto. El refrigerador zumbaba en la esquina. Emily sintió que el suelo se le abría bajo los pies. ¿Expulsión? ¿Por qué por ayudar a alguien? ¿Por insubordinación? ¿Por poner en peligro a un estudiante? Él podía inventar lo que quisiera. Era el subdirector. Ellas no eran nadie. La voz de Linda se quebró. Tengo $80 en la cuenta. La renta vence el martes. Emily se dejó caer en la silla frente a su madre. La adrenalina había desaparecido dejando un miedo frío y vacío. Había hecho lo correcto y lo sabía, pero el costo era catastrófico. Había destruido su frágil estabilidad. Tomaré turnos extra en el restaurante, dijo Emily rápidamente. Puedo trabajar de noche. Podemos pelear la expulsión. Iré al consejo escolar. El consejo escolar está lleno de los amigos de golf de Henderson, dijo Linda limpiándose una lágrima. Perdimos, Emily. Jugamos su juego y perdimos. Michael escuchaba desde el pasillo con los pantalones grises del abuelo de Emily y su camisa manchada de sangre. Oyó la desesperación en la voz de Linda, oyó la ruina que había causado. Miró el apartamento humilde, casi pobre, pero cálido, un hogar. Vio las fotos en la pared de Emily, y su madre riendo, un anciano con uniforme saludando. Había amor allí, un amor real, desordenado, sacrificado. Su propia casa era un museo frío de vidrio y acero, atendido por empleados pagados para preocuparse. Se retiró silenciosamente al baño y cerró la puerta con llave. Se sentó en el borde de la bañera y sacó su teléfono. Tenía 4% de batería. Lo encendió. Decenas de notificaciones inundaron la pantalla, llamadas perdidas de su padre, del jefe de seguridad, del director. Ignoró todas.
Abrió la app del banco. El saldo era una cadena de números que podía comprar 10 veces el edificio de apartamentos entero. No podía transferirles dinero directamente. Levantaría demasiadas sospechas. Tenía que ser más inteligente. Tenía que arreglarlo sin revelar quién era, porque por primera vez en su vida tenía una amiga que lo quería por él, no por los números en esa pantalla. Escribió un mensaje a un contacto guardado como Arthur, el solucionador personal de su padre, y la única persona en la que Michael confiaba. Estoy a salvo. No rastrees este teléfono. Necesito que manejes una situación en Oak Creek Academy, inmediatamente. El subdirector Henderson despidió a una empleada, Linda Carter, y expulsó a su hija Emily. Es un error. Arréglalo. Donación anónima, beca, lo que sea. Reinstálalas con un aumento y una disculpa completa. No digas que viene de mí. Si lo haces, desaparezco para siempre. Lo digo en serio. Michael. Presionó enviar. 3 segundos después llegó la respuesta. Entendido. Michael, ¿estás herido? Tu padre está listo para arrasar la ciudad. Estoy bien. Solo encárgate de Henderson. Otra respuesta. Revisaré el fondo de becas. Lo tendrás financiado para siempre. Por favor, vuelve a casa. Michael apagó el teléfono. Se miró en el espejo. La venda blanca en su frente contrastaba con su piel. Ya no era solo el chico rico. Era un testigo. Abrió la puerta y volvió a la sala. Emily y Linda estaban sentadas en silencio. Lo siento, dijo Michael. Las dos levantaron la vista. No es tu culpa, Michael, dijo Emily con voz cansada. Lo sé, murmuró él mientras se sentaba en el borde del sofá. Pero quizá las cosas cambien. Mi abuelo solía decir, la hora más oscura es justo antes del amanecer. Era un cliché, pero lo decía con convicción. Tu abuelo era un optimista, dijo Linda con ironía. Ve a dormir, Michael. Mañana veremos qué hacemos contigo. Emily se levantó. Te traeré un vaso de agua. Fue a la cocina. Michael la siguió apoyándose en el marco de la puerta. ¿Por qué lo hiciste de verdad?, preguntó él en voz baja. Sabías el riesgo. Sabías cómo era Henderson. Emily llenó el vaso y se giró hacia él. Porque estabas herido, dijo simplemente. Y todos los demás pasaron de largo. Yo no quiero ser una de esas personas. No quiero vivir en un mundo donde dejamos pasar a los demás. Le entregó el vaso. Sus dedos se rozaron. Gracias, dijo Michael. Por verme. De nada, Michael Miller. La observó caminar hacia su cuarto. Él se recostó en el sofá mirando el techo manchado de humedad y escuchando el radiador golpear. Fue la mejor noche de sueño que había tenido en su vida. A la mañana siguiente, la luz del sol entró entre las cortinas finas iluminando las motas de polvo. Emily despertó con una piedra en el estómago. Por un segundo lo olvidó, pero el recuerdo de la expulsión cayó sobre ella como un peso. No tenía escuela. No tenía futuro. Se arrastró fuera de la cama y fue a la sala. La manta del sofá estaba plegada con precisión militar. La almohada esponjada. Michael ya no estaba. El pánico le atravesó el pecho. ¿Se había ido? ¿Estaba enfermo? Mamá llamó a Emily. Linda salió de su habitación ajustándose la bata. ¿Qué pasa? Está peor, se fue. Encontraron una nota en la mesa de la cocina escrita en el reverso de una servilleta con una caligrafía ordenada. Emily y Linda, debo ocuparme de un asunto familiar. No puedo quedarme y causar más problemas. Gracias por salvarme la vida. No lo olvidaré. ¿Se fue?, dijo Linda dejándose caer en una silla. Así sin más. Lo perdimos todo por un chico que ni siquiera se despidió. Estaba asustado, mamá, lo defendió Emily, aunque sintió un pinchazo de rechazo. Probablemente no quería ser una carga. Carga o no, tenemos problemas más grandes, señaló el teléfono. Tengo que empezar a llamar a las agencias temporales. En ese instante, el teléfono sonó. Un sonido fuerte y discordante en el silencioso apartamento. Era la línea fija. Solo los cobradores y la escuela tenían ese número.
Probablemente Henderson llamando para restregarnos, lo dijo Linda con amargura. O para exigirnos que devolvamos el uniforme. Contestó. Hola, Emily. Observó el rostro de su madre, los ojos se le agrandaron, su boca se abrió. Y luego se cerró. Se sentó lentamente aferrándose a la mesa. Nana, no entiendo. Sí, estoy escuchando. Espere, ¿puede repetir eso? ¿Un qué, mamá? ¿Quién es? Preguntó Emily. Linda levantó la mano pidiendo silencio. Sí, por supuesto. Estaremos allí en 1 hora. Sí. Muchísimas gracias. Colgó. Se quedó mirando la pared atónita. ¿Mamá? Era el presidente del consejo escolar, susurró Linda. El señor Abernathy. ¿El presidente? ¿Por qué te llamaría? Dijo que ha habido un grave error administrativo. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas nuevas, pero no de tristeza, sino de shock. Dijo que el subdirector Henderson fue puesto en licencia administrativa inmediata, mientras investigan mala conducta. La mandíbula de Emily cayó. ¿Qué? ¿Hay más? Continuó Linda temblando. Dijo que un benefactor anónimo contactó a la escuela esta mañana. Ha financiado un nuevo fondo de excelencia del personal. Mi trabajo está asegurado, y quieren ofrecerme una promoción a gerente de instalaciones. ¡Con aumento! ¡Un gran aumento! ¿Y la expulsión? Preguntó Emily sin aire. Revocada, dijo Linda. Borrada del historial. ¿Y Emily? Actualizaron tu beca. Ahora es completa. Matrícula, libros, comidas. Todo. Y los 4 años de universidad también si sigues en Oak Creek. Emily agarró el respaldo de la silla para no caerse. No entiendo. ¿Cómo? ¿Por qué? Ni siquiera han pasado 12 horas. El presidente dijo que el benefactor fue muy claro, presenció un acto de integridad que refleja los verdaderos valores de la escuela. Linda miró el sofá vacío donde Michael había dormido. ¿Crees que...? No, dijo Emily rápidamente. Michael no tenía seguro, mamá. Llevaba ropa que no le quedaba. Tenía miedo de llamar a su papá. No pudo haber sido él. Entonces, ¿quién? Tal vez alguien nos vio, razonó Emily. Tal vez un profesor vio a Henderson gritándome. Tal vez. Aún queda algo de justicia en el mundo. Miró la servilleta en la mesa. No lo olvidaré. Tenemos que irnos, dijo Linda saliendo de su aturdimiento. Tenemos reunión con el presidente en 1 hora. Ve a vestirte, ponte el uniforme limpio. Emily planchó su camisa sintiendo aún la presión de la mano de Michael entrelazada con la suya. Estaba aliviada profundamente, aliviada pero también confundida. Las piezas no encajaban. Pero por ahora había ganado. Se mantuvo firme y el suelo no se desmoronó. El lunes por la mañana llegó a Oak Creek Academy, con una calma engañosa de esas que preceden a un huracán. La tormenta había pasado dejando el campus limpio y reluciente bajo un sol frío y brillante. Emily subió los escalones principales con la mochila pesada, su aliento formando nubes en el aire helado. Se sentía distinta. El pavimento se sentía sólido bajo sus pies. Por primera vez en 3 años no sentía que estaba invadiendo terreno sagrado. Pertenecía allí. La carta del consejo escolar firmada y sellada estaba doblada dentro de su libro de química como un escudo. Pero el ambiente en la escuela era extraño. Normalmente, los pasillos eran un caos de chismes, taquillas golpeando y risas ensordecedoras de los privilegiados. Ese día había un murmullo tenso. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Los ojos la seguían no con desprecio sino con desconcierto. Sabían que algo le había ocurrido al subdirector Henderson. Su oficina estaba oscura, la placa de nombre retirada. Los rumores volaban: malversación, un escándalo, una emergencia familiar. Nadie sospechaba que la hija de la señora de la limpieza había derribado al tirano. Emily mantuvo la cabeza en alto, canalizando al abuelo Frank: camina como si el suelo fuera tuyo, M. Aunque tus zapatos tengan agujeros. Llegó a su casillero y marcó la combinación 122405. La fecha en que su abuelo regresó del hospital por última vez. Abrió la puerta metálica y cambió sus libros. A su lado una voz susurró. Oí que lo despidieron.
Mi papá dijo que fue algo como una toma corporativa. La junta explotó el fin de semana, murmuró alguien. Emily cerró su casillero. Al voltear vio a Brad Henderson apoyado en la vitrina de trofeos. Se veía disminuido. Su arrogancia habitual había desaparecido, sustituida por un tic nervioso en la mandíbula. Ya no llevaba su chaqueta del equipo. Estaba mirando su teléfono con el rostro pálido. Al levantar la vista, sus ojos se cruzaron con los de Emily. Ella esperaba que él se abalanzara, que gritara, que la culpara. Pero Brad apartó la mirada. Parecía asustado. Un escalofrío recorrió a Emily. El mensaje de Michael: tengo que ocuparme de asuntos familiares. De pronto, un estruendo profundo recorrió el piso. No era trueno. Era sonido de motores pesados y potentes. Los estudiantes se acercaron a las ventanas del frente. El murmullo se convirtió en asombro. ¿Quién es? El gobernador no... Miren las placas. Esas son diplomáticas. Emily se acercó a la ventana, el corazón golpeando fuerte. Subiendo la entrada curva de la escuela, había un convoy de 4 SUV negras blindadas que rodeaban un sedán plateado brillante que parecía costar más que todo el edificio escolar. Avanzaban con elegancia depredadora, ignorando la zona de descenso de estudiantes, y dirigiéndose directo a la entrada administrativa reservada para dignatarios. Los vehículos se detuvieron al mismo tiempo. Guardias uniformados bajaron de las SUVs. No eran los guardias adormilados de la escuela, estos hombres llevaban auriculares y trajes que apenas ocultaban las fundas de hombro. Escanearon el perímetro con precisión profesional. La puerta trasera del sedán se abrió. Un suspiro colectivo recorrió el pasillo. Un chico salió. Llevaba el uniforme de Oak Creek, pero no el uniforme de siempre. El blazer azul marino era de lana italiana hecho a medida. Sus zapatos brillaban como espejos. Su andar era fluido, seguro, autoritario. Se giró, y la luz del sol iluminó su rostro. Era Michael. Pero no era el Michael que había sangrado en el vestuario, ni el chico tembloroso que había bebido té en su cocina. Era Michael Sterling. La mandíbula era la misma, los ojos grises también, pero su postura había cambiado. Se erguía como un príncipe que regresa a reclamar un reino robado. Solo un pequeño vendaje color piel en la frente revelaba la violencia sufrida. No puede ser. Ese es el chico de la beca. Ese no es un chico de beca, corrigió otro estudiante temblando. Ese es el escudo Sterling. Es el hijo de Richard Sterling. Y el pasillo estalló. El apellido Sterling era realeza en el estado. Poseían puertos, empresas tecnológicas, incluso la tierra donde estaba construida la escuela. Emily no pudo moverse. Sintió que se hundía en el linóleo. La traición y el alivio lucharon en su pecho. Él había mentido. Sobre todo, el camión, la pobreza, la vulnerabilidad. Él era uno de ellos. Era el rey de ellos. Michael no miró a los estudiantes boquiabiertos. Abotonó su chaqueta y subió las escaleras con su escolta a 3 pasos detrás. La campana sonó, pero nadie se movió. Todos se dirigieron al pasillo principal para ver qué ocurriría. Emily se mantuvo firme cuando las puertas dobles se abrieron. Michael entró. El pasillo cayó en silencio pesado, sofocante. Caminó por el centro del corredor y los estudiantes se apartaron instintivamente. No miró a izquierda ni derecha. Miraba al frente con expresión impenetrable. Brad seguía junto a la vitrina paralizado como un ciervo ante un tren. Michael se detuvo frente a él. Los guardias se quedaron atrás con las manos entrelazadas. Brad tragó. Michael, yo, señor Henderson, dijo Michael con voz suave, controlada y aterradora, sin rastro de dolor. Confío en que su padre recibió el paquete de indemnización que mi equipo legal preparó. Brad asintió sin poder hablar. Bien. Los términos son más generosos de lo que merece. Está vetado del sector educativo en este estado con efecto inmediato. Michael dio un paso más cerca. No levantó la voz. No lo necesitó. Tú tienes una elección, Brad. Puedes terminar tu último año aquí en silencio, con respeto, sin causar problemas. O puedes irte hoy mismo.
Pero si alguna vez, vuelves a confundir crueldad con fuerza, me aseguraré de que el único equipo que capitanees sea un grupo de trabajo penitenciario. ¿Nos entendemos? Sí, susurró Brad. ¿Sí? Excelente. Michael ajustó los puños de su camisa. Vete a clase. Brad huyó entre la multitud. En menos de un minuto la jerarquía de Oak Creek había sido desmantelada y reconstruida. Michael se giró. Y por una fracción de segundo, la máscara del heredero implacable cayó. Él examinó a la multitud buscando a alguien, y sus ojos encontraron a Emily que estaba junto a los casilleros, abrazando su libro contra el pecho. No parecía impresionada, parecía herida. Michael caminó hacia ella mientras todos observaban conteniendo el aliento. El heredero multimillonario avanzaba hacia la hija del conserje. Se detuvo a 1 metro de distancia. Tú mentiste, dijo Emily, su voz suave pero resonante. Omití la verdad, corrigió Michael. Hay una diferencia. Para mí no. Me dejaste creer que estabas solo. Dejaste que mi madre se preocupara por ti. Dejaste que arriesgáramos todo y tú podrías haber comprado el hospital. Michael respondió, si te hubiera dicho quién soy, ¿me habrías ayudado? ¿O habrías visto el apellido y pensado que era otro Brad Emily? No pudo responder. Sabía que él tenía razón. Ella misma tenía prejuicios contra los ricos del colegio. Michael continuó en voz baja. Necesitaba saber si alguien en este lugar tenía alma. Encontré a una persona. Solo una. Emily, con lágrimas ardiendo, dijo, «Jugaste con nosotras. Mi mamá lloró por ese aviso de expulsión. Y lo arreglé», dijo él con fuerza. «Arreglé todo. Tu madre está a salvo. Tu futuro también. Pago mis deudas». «No fue una transacción», replicó Emily. «Te ayudé porque estabas desangrándote en el suelo. No puedes simplemente escribir un cheque y borrar el miedo». Luego se dio la vuelta y se alejó, mientras toda la escuela miraba cómo la chica del uniforme de segunda mano le daba la espalda al príncipe de la ciudad. Michael la dejó ir. Le indicó a Arthur, «Déjala. Debo ganarme el perdón, y eso será más difícil que comprar el edificio». Más tarde Emily trataba de concentrarse en la tabla periódica, pero la escuela entera murmuraba sobre ella. Todos querían ser su amigo porque el chico Sterling la había elegido. Ella estaba harta. En su mesa del laboratorio Michael apareció y se sentó, pese a que ella le dijo que se fuera. «No vine a comprarte», dijo él. «Vine porque tenemos química y porque quiero explicarte». Emily respondió con sarcasmo, pero él siguió. «Mi padre tiene muchos enemigos. Secuestros, amenazas, espionaje. He vivido detrás de muros toda mi vida. Convencí a mi padre de dejarme ir a una escuela normal 1 año para ver el mundo real». Emily recordó su soledad en el hospital. «Por eso usé el apellido de mi madre. Por eso ropa vieja. Quería ser invisible. Pero descubrí que ser pobre te vuelve invisible de una forma peligrosa. Brad me atacó porque pensó que era débil, y yo lo permití para no revelar mi identidad. Hasta el viernes», dijo. «Pensé que iba a morir ahí tirado. Y tú entraste. Arriesgaste todo por un don nadie. Eso es raro, Emily. Es increíble». Ella respondió débilmente. «El abuelo Frank me habría perseguido si no lo hacía». «Tu abuelo crió a una guerrera», dijo Michael sonriendo levemente. Entonces sacó un estuche de terciopelo. Emily se tensó. «No quiero tu dinero. No es dinero». «Ábrelo». Ella abrió la caja y no encontró joyas ni un cheque, sino una medalla vieja plateada y deslustrada con una cinta descolorida. Era un corazón púrpura. Emily jadeó. Lo miró. «¿De dónde sacaste esto?» «Hice que mi equipo rastreara los registros militares de tu abuelo», dijo Michael. «Él vendió esta medalla en 1998 para pagar la cirugía de tu abuela. Estaba en una casa de empeño en Seattle. La compré de nuevo». Las manos de Emily temblaron al tocar el metal frío. Ella conocía la historia. El abuelo Frank nunca hablaba de la medalla que perdió, pero sabía que le rompió el corazón venderla. «Pertenece a tu familia», dijo Michael suavemente, sin condiciones. «Solo, gracias».
Las lágrimas quemaron los ojos de Emily. Esto era diferente. No era un multimillonario lanzando dinero para resolver algo. Era alguien que había escuchado a alguien que entendía lo que realmente importaba para ella. ¿Sigue siendo un mentiroso?, susurró limpiándose los ojos. Lo sé, respondió Michael. Estoy trabajando en eso. Y estás llamando mucho la atención. Emily señaló a la clase. Todos los estudiantes los observaban mientras fingían no mirar. Que miren, dijo Michael, su mirada endureciéndose. Necesitan saber dónde estoy. ¿Y dónde estás, Michael? Aquí, dijo él mirándola a los ojos. Al lado de la única persona que importa. La campana sonó. Michael se levantó y tomó su bolso. Tengo que reunirme con el equipo de seguridad. Mi padre llega esta noche. Quiere conocerte. Los ojos de Emily se agrandaron. ¿Tu padre? Richard Sterling. Quiere agradecerle a la chica que salvó a su hijo. Michael sonrió, un destello del chico con el que Emily había bromeado en el coche. Y también quiere agradecerle a la mujer que le gritó al presidente de la junta por teléfono. Al parecer tu madre tiene una voz muy intimidante. Emily soltó una pequeña risa corta y nerviosa, pero suficiente para romper la tensión. Sí la tiene. Paso por ti a las 7, dijo Michael. Ponte algo bonito, no para impresionarlo, sino porque vamos al restaurante italiano al que nunca se puede conseguir reservación. ¿Eso es una petición o una orden?, preguntó Emily alzando una ceja. Una súplica, dijo él con sinceridad. Por favor, déjame hacer esto. Déjame ser el chico que te lleva a cenar. Solo Michael. Emily miró la medalla en su mano. Miró al chico que estaba intentando tan desesperadamente cerrar la distancia entre sus mundos. Está bien, dijo. A las 7. Pero si llevas corbata, me voy. Michael sonrió, de verdad, una sonrisa amplia que iluminó su rostro. Trato hecho. Salió del laboratorio dejando a Emily sosteniendo un pedazo de la historia de su familia, con el corazón acelerado no por adrenalina, sino por el chico peligroso y complicado que acababa de regresar a su vida. El restaurante Luciel estaba en la cima del rascacielos más alto de la ciudad, una aguja de vidrio que perforaba las nubes nocturnas. Para llegar allí había que tomar un ascensor privado que subía tan suavemente que la sensación era más un cambio de presión que de movimiento. Emily estaba en la cabina forrada de latón junto a Michael. Llevaba un sencillo vestido negro que había comprado para un funeral 2 años atrás, acompañado de un cardigan que había planchado 3 veces. Se sentía pequeña no por la altura, sino por el peso de las expectativas. Michael lo percibió. No tomó su mano, había cámaras, pero cambió su postura para cubrirla del reflejo del espejo. Va a ponerte a prueba, dijo en un susurro. Lo hace con todos, los miembros de su junta, sus rivales, sus chefs. No intentes impresionarlo. Solo sé la persona que le dijo la verdad a Brad Henderson. No le grité a Brad, dijo Emily mirando los números del ascensor. Solo le dije la verdad. Exacto. Las puertas se abrieron. El sonido del restaurante era un murmullo elegante de cristales y conversaciones de poder. El maître no pidió reservación. Simplemente hizo una reverencia profunda y los condujo a una mesa en la esquina con vista a la ciudad entera. Un hombre estaba sentado allí leyendo un informe en una tableta, un vaso de agua con gas intacto a su lado. Richard Sterling era idéntico a sus fotos en el Wall Street Journal, solo que más viejo. Las líneas grabadas alrededor de sus ojos eran el precio de construir un imperio. Su traje valía más que el salario de la madre de Emily en una década. No levantó la vista inmediatamente. Terminó el párrafo, apagó la pantalla y solo entonces levantó los ojos lentos calculadores. Eran grises como los de Michael, pero donde los de Michael eran tormenta. Los de Richard eran acero. Padre, dijo Michael, ella es Emily Carter. Richard Sterling no se levantó. Señaló la silla vacía. Siéntate. Emily lo hizo ocultando el temblor de sus manos. Recordó las palabras de su abuelo. Cuando te sientes frente a un general, mantén la espalda recta. No eres subordinado, eres ciudadano. El calamar es excelente, dijo Richard abriendo el menú. Pero supongo que nunca lo has probado.
Era una puñalada sutil, un recordatorio de su posición. Soy alérgica a los mariscos, mintió Emily con suavidad. No lo era, pero no iba a dejar que él decidiera por ella. Tomaré el pollo asado. Richard se detuvo. Un destello de interés cruzó sus ojos. Práctico. Me gusta lo práctico. Richard entregó el menú al camarero sin mirarlo. Entonces, señorita Carter, usted es la joven que arrastró a mi hijo por un pasillo. Arrastré a un paciente a un lugar seguro, lo corrigió Emily. ¿Quién era? No importaba en ese momento. De verdad no importaba. Richard se inclinó hacia adelante entrelazando los dedos. Eres estudiante becada. Tu madre era conserje. Vives en un código postal que mi equipo de seguridad clasifica como zona roja. ¿Quieres decirme que cuando viste a un chico con un uniforme caro, no viste una oportunidad? Michael intentó intervenir. Papá, silencio. Michael ordenó Richard sin apartar la mirada de Emily. Estoy hablando con Emily. El mundo es transaccional, señorita Carter. Todos quieren algo. Tú lo salvaste. Ahora tienes una beca completa, tu madre tiene un ascenso y estás cenando en Luciel. Ese es un rendimiento de inversión muy alto para 20 minutos de trabajo. La acusación quedó flotando pesada y sucia. La estaba llamando mercenaria, insinuando que su compasión fue un cálculo frío. Emily sintió el calor subir a sus mejillas, no de vergüenza, sino de la furia moral limpia y blanca. Metió la mano en su bolso. No sacó un móvil ni un pañuelo. Sacó la caja de terciopelo que Michael le había dado. Tomó la medalla y la colocó sobre el mantel blanco junto al vaso de agua de Richard. El metal deslustrado parecía casi violento en ese entorno perfecto. ¿Sabe qué es esto, señor Sterling?, preguntó Emily. Richard miró la medalla. Su expresión no cambió, pero un leve tic cruzó sus dedos. Es un corazón púrpura. Edición de mitad de siglo. Perteneció a mi abuelo, explicó Emily. Era médico en combate. Se arrastró dentro de un cráter de mortero en 1951 para salvar a un hombre que ni siquiera conocía. Recibió metralla en la pierna que le dolió cada día hasta su muerte. No recibió una beca por eso. No recibió un ascenso. Recibió una cojera y este pedazo de metal. Emily se inclinó hacia adelante con la misma intensidad que él. Me enseñó que ayudas a las personas porque son seres humanos, no porque sean inversiones. No sabía que Michael era un Sterling. No me importó. Él sangraba. Tenía miedo. Y estaba solo porque todos en esa escuela, las personas que usted paga para educarlo, estaban demasiado ocupados cuidando su reputación para ayudarle. Empujó la medalla un poco hacia él. Si cree que lo hice por dinero, puede quedarse con la beca. Puede despedir a mi madre. Sobrevivimos antes de usted, señor Sterling. Y sobreviviremos después. Pero no se atreva a insultar lo único que tengo y que usted no puede comprar. El silencio cayó sobre la mesa. Incluso los camareros se quedaron inmóviles. Michael miró a Emily con una mezcla de temor y admiración. Nadie le hablaba así a Richard Sterling. Nadie. Richard observó la medalla. Luego la miró a ella, su vestido barato, su barbilla desafiante, sus manos temblorosas forzadas a mantenerse firmes. Lentamente una sonrisa apareció en su rostro. No era la sonrisa depredadora del magnate. Era genuina, respetuosa. 1951, dijo Richard suavemente. Mi padre sirvió en el 51. En la 24 Infantería. Mi abuelo estuvo en la 24, susurró Emily sorprendida. Richard asintió. Levantó la medalla con una reverencia que la dejó helada. Es posible, señorita Carter, que su abuelo conociera al mío. O quizá incluso lo atendió. Le devolvió la medalla. Me disculpo. ¿Cómo?, preguntó Emily atónita. Dije que me disculpo. Debía saberlo. He rodeado a mi hijo de tiburones toda su vida. Necesitaba saber si usted era otra tiburón, o si era el agua. Richard hizo una seña. Traiga el Cabernet Vintage y pollo para todos. Miró a Michael. Elegiste bien. La cena que siguió fue surrealista. El interrogatorio terminó reemplazado por una conversación. Richard preguntó por sus estudios, por la ética de trabajo de su madre. No la trató como un caso de caridad.
La trató como a un par. Cuando llegó el postre, una escultura de chocolate demasiado cara para comer, Richard se limpió la boca con una servilleta de lino. «Queda un asunto final», dijo. «Henderson», preguntó Michael. «Henderson está resuelto», respondió Richard con indiferencia. «Pero el sistema que lo permitió prosperar. Ese es el verdadero problema. No me gustan los problemas». Sacó un documento del bolsillo interior de su chaqueta y lo deslizó hacia Emily. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Un fideicomiso», explicó Richard. «Desde esta mañana la Academia Oak Creek tiene nueva administración. El consejo directivo ha sido disuelto. Compré el interés mayoritario de la escuela». Los ojos de Emily se agrandaron. «Compró la escuela. Me gusta controlar mi entorno», dijo Richard. «Pero soy un hombre ocupado. No puedo dirigir una escuela secundaria. Necesito a alguien en el terreno que conozca las instalaciones. Alguien que sepa dónde están las grietas. Alguien que se preocupe por los cimientos, no solo por la fachada». Tocó el documento. «He nombrado a un nuevo director de operaciones para todo el campus. Es un cargo principalmente administrativo centrado en el bienestar estudiantil y en el mantenimiento de las instalaciones. Se paga mucho más que el salario de un conserje». Emily leyó el nombre en el contrato. Linda Carter. «¿Está haciendo a mi madre la jefa?», preguntó Emily con la voz quebrándose. «Estoy haciendo a tu madre la guardiana», corrigió Richard. «Ha estado limpiando desastres allí por 10 años. Es hora de que tenga la autoridad para prevenirlos». Luego miró a Emily. «¿Y en cuanto a ti? Hay una cláusula en tu beca. Requiere que el beneficiario complete una pasantía de verano. Tengo una vacante en mi división filantrópica. Involucra viajar a clínicas médicas en países en desarrollo, identificar necesidades, asignar recursos, arreglar cosas rotas». Hizo una pausa. «Parece apropiado para tu conjunto de habilidades». Emily miró a Michael, que sonreía de oreja a oreja. «Me gustaría», dijo Emily. «Me gustaría mucho». «Bien». Richard revisó su reloj y se puso de pie. «Tengo un vuelo a Londres en 1 hora. Michael, llévala a casa. Conduce despacio. Está lloviendo otra vez». Richard Sterling se alejó sin mirar atrás. Pero cuando llegó al ascensor, Emily lo vio detenerse y tocarse el solapa del traje, como quien comprueba un metal que ya no está allí. El sedán plateado se deslizó por las calles de la ciudad. La lluvia había vuelto suave y constante, difuminando las luces en franjas doradas y rojas. Michael no usó la partición esta vez. Se sentó cerca de Emily. El silencio era cómodo, no pesado. «Estuviste increíble», dijo finalmente. «Pensé que iba a tener un infarto cuando pusiste la medalla sobre la mesa». «Estaba muerta de miedo», admitió ella, dejando caer su cabeza contra el asiento de cuero. «Pero pensé, ¿qué es lo peor que puede hacer? ¿Expulsarme otra vez?». Michael rió una risa cálida y auténtica. Tomó su mano y la apretó con firmeza. Cuando llegaron al edificio de apartamentos, este se veía igual que siempre, pintura descascarada a un poste de luz, titilando el pavimento mojado. Pero para Emily ya no era una jaula. Era un punto de partida. El conductor abrió la puerta. Emily bajó y Michael la acompañó bajo el toldo para protegerla de la lluvia. «Entonces», dijo Emily, «¿te veo en química? ¿En realidad?» «Pensaba cambiarme a biología. La señora Gable me asusta. A todos nos asusta. Quédate, te tutelaré». «Eso esperaba», dijo él sonriendo tímidamente. Michael no se fue. Se quedó allí mirándola como intentando memorizar su rostro. Parecía querer decir algo que no cabía en la parte trasera de un sedán blindado, ni en un pasillo lleno de gente. En vez de eso, apretó su mano una vez más, su pulgar rozando sus nudillos, una promesa pequeña y silenciosa. «Gracias», susurró. «Por no seguir caminando». «Jamás lo haré», dijo Emily. «Hasta mañana, Emily. Hasta mañana, Michael». Emily observó el auto hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad mojada. Se quedó allí un momento más con una sonrisa pequeña. Luego subió las escaleras. Sus pasos eran más ligeros que en años. Abrió la puerta del apartamento.
Su madre estaba sentada en la mesa mirando una carta entregada por un mensajero una hora antes. Mamá llamó a Emily. Linda levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero sonreía una sonrisa tan grande que parecía extraña en su rostro cansado. ¿Lo sabías?, preguntó Linda levantando el contrato. Lo sospechaba, dijo Emily sonriendo. Se acercó y abrazó a su madre. Se quedaron así sosteniéndose mutuamente en la cocina pequeña. Afuera el viento golpeaba el vidrio, pero adentro todo era cálido. El mundo no había cambiado por completo. Todavía había tormentas, todavía había cosas rotas, pero por primera vez Emily sabía que no tenía que sobrevivirlas, sino que podía resistirlas. Miró hacia el estante donde estaba la foto de su abuelo en un marco descascarado. El viejo soldado la miraba severo y orgulloso. «Mantén la cabeza baja y los ojos abiertos», solía decir. Emily tocó el vidrio. «Cabeza en alto», abuelo susurró. «Cabeza en alto». Y así dejamos a Emily de pie en la quietud después de la lluvia, finalmente segura de que puede resistir cualquier tormenta. Cuando comparto un viaje como el suyo, espero que te dé un momento para alejarte de tus propias batallas y simplemente dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez tomabas una taza caliente de té, o mirabas la lluvia desde el porche, o simplemente te preparabas para una noche tranquila. Cuéntamelo en los comentarios, los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, darle like y suscribirte ayuda muchísimo. Siempre estamos intentando mejorar nuestras historias, así que no dudes en dejar tu opinión abajo.